quien vive, y a su nombre. Vamos a ir a Nehemías 1. Nehemías 1. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Acá vemos a Nehemías, hombre judío, copero del rey. Vemos allí que Nehemías está orando desde Susa, porque se enteró en su ciudad, en Jerusalén, donde habita el pueblo de Dios, todo está derribado y los muros estaban caídos. El pueblo estaba en gran afrenta. Y Nehemías empezó a interceder delante de Dios por ese pueblo. ¿Qué vamos a aprender hoy de esto? Lo que Dios hace con el que Él lo llama. Dios, cuando llama a las personas, Dios las llama y Dios le da promesas, Dios le da palabras para usarlos, para que sean un pueblo especial para Él, para que cada persona lo sirva y esté delante de Él. Para eso Dios llama a las personas. Dios no las llama por llamarlos. Dios les da una capacitación a cada persona y les da gracia. Dice Jesús que Él le da una medida de fe al que Él envía. O sea, le da algo completo para que la persona pueda servirle. Y vemos acá que Nehemías habla de que aquellos judíos estaban en gran afrenta. ¿Por qué iban a estar en gran afrenta los que Dios llamó? Los que Dios un día ungió y preparó para que hicieran algo para Él. Nehemías lo dice: porque se rebelaron contra Dios. ¿De qué manera ellos se rebelaron? Nehemías lo explica. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Esa es la manera de rebelarse contra Dios. Jesús lo dijo de esta manera: el que no es conmigo es contra mí. La manera de rebelarse contra el Señor es rebelarse contra su palabra y no hacer y poner por obra lo que Él dice. Eso es estar en rebelión y en desacuerdo con Dios. Y eso es hacerse enemigo de Él. Acá vemos a Nehemías clamando por ese pueblo e intercediendo, reconociendo por ese pueblo. En contraste a esto, podemos ver allí en Hebreos 11, la gloria sea para Cristo Jesús. Hebreos 11, nosotros vemos que dice el apóstol a los hebreos, en el nombre de Cristo Jesús: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Vemos acá que el apóstol a los Hebreos comienza a hablarnos de la fe en el capítulo 11, y nos dice en su versículo 2 que por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Podemos ver este contraste. Aquellos que Nehemías estaba hablando allá eran judíos, como estos que están acá. Son judíos también. Ellos alcanzaron un buen testimonio y aquellos cayeron delante de Dios. Porque podemos ver nosotros a un Moisés que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y de disfrutar de los deleites temporales de esta vida para ser vituperado por Cristo. Y vemos un pueblo allá que buscaba esos deleites y prefería negar a Dios, pero con tal de disfrutar esos deleites. Y podemos tener como ejemplo ese pueblo que siempre tentó a Dios. Y le decía a Dios que en Egipto ellos comían mejor que ahora. Y empezaban a quejarse contra Dios, rebelándose contra su palabra, rebelándose contra lo que Él decía, porque Él decía que no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando Él habla a Moisés le dijo, te hice pasar esto para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Dios dice no solo de pan vivirá el hombre, pero Él los enseña a lo que Él dice. Amén. Por eso Jesús dice a los apóstoles, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Porque Dios manda, pero Dios nos enseña a guardarlo. Y ahí está la diferencia. O sea, Dios manda y muchos con su religiosidad, no, Dios manda, Dios manda, Dios manda, pero no saben hacer lo que Dios manda. Ahora bien, Dios nos enseña a hacer lo que Él ha mandado. ¿Sí? Por esa fe, haciendo lo que Él ha mandado, muchos alcanzaron buen testimonio delante de Él. Los falsos profetas dejan esto en el simple hecho de que ellos creyeron que Dios le iba a dar una promesa y por eso alcanzaron. Pero no funciona así. Tú crees que Dios te va a dar una promesa que Él dice en su palabra. Amén. Pero tienes que guardar esa palabra para que esa promesa sea tuya. Vemos como algunos caen delante de Dios y otros alcanzan buen testimonio delante de Dios. Nosotros debemos presentar aquello delante de nosotros, porque Pablo dice en 1 Corintios 10, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron la misma vida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Para qué Pablo nos trae estas palabras hoy a nosotros? ¿Para qué? Porque muchos dicen, Jeremías fue profeta a las naciones. Porque Dios le dijo a Jeremías, te daré por profeta a las naciones. Pero cuando uno lee Jeremías nos damos cuenta que él fue profeta solamente a Israel. Pero ¿por qué Dios le dice que él sería profeta a las naciones? Porque es profeta hoy. Él es profeta hoy y tiene miles de años siendo profeta a las naciones. Nosotros debemos entender eso. Acá dice que todos estuvieron en la nube y todos pasaron con Moisés en el mar, pero de lo más de ellos no se agradó Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿en qué sentido estamos nosotros hoy acá? Porque ellos estuvieron en la nube y en el mar, pero Dios no se agradó de ellos. O sea, es como Judas. Judas estaba allí, pero no estaba. No sé si lo ven. Judas estaba elegido por Jesús, pero Jesús decía que él era diablo. Pero él estaba allí con ellos. ¿Qué era lo que le diferenciaba? Su parte física, no. Lo diferenciaba era su parte espiritual. Jesús lo dejaba con la bolsa. Nota esto. La bolsa. Jesús se la daba para que él la tuviese. Y él extraía la bolsa. Jesús lo sabía. Pero Jesús le dejaba la bolsa.
Cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que, bueno, igualito estaba allí. Igualito nosotros estamos aquí, ellos igualito estaban allá. Allí está el secreto. De los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría no se agradó Dios. Estaban allí, ellos y nosotros, eso está diciendo Pablo. Pero de la mayoría Dios no se agradó. ¿Por qué Dios no se agradó? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos estaban en grande ruina y estos alcanzaron gran testimonio por la fe. ¿Por qué alcanzaron gran testimonio? Porque agradaron a Dios. Y esto es lo importante. Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios? Teniendo una actitud todo el día así. No, Dios no se agrada así porque eso es pasivo. A Dios se le agrada activamente. Accionando se le agrada a Dios. ¿Cómo agrado yo a Dios? Accionando en su palabra. El secreto de los antiguos que alcanzaron buen testimonio fue que ellos accionaron en su palabra. Nota Daniel alcanzó buen testimonio, ¿cierto? Pero Daniel dice la escritura que cuando él vio que se cumplieron los 70 años, vamos a ir allá un momentito, a Daniel 9, para que lo veamos bíblicamente. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 9 dice aquí, en el versículo 1, leo en el nombre de Cristo Jesús. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Atentamente. Y son cosas que están en el corazón del creyente. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, mire, ustedes cuando miren que todas estas cosas acontecen, erguíos, porque el tiempo está cerca. Él le dijo, hablando del tiempo final. Pero cuando él iba a orar en Getsemaní, el Señor le dijo a Pedro, a Juan y Jacobo que lo acompañaran. Y después lo dejó en un extremo y le dijo, venen aquí conmigo, yo voy más adelante a orar. O sea, quiero privacidad. Y ellos se durmieron. Y Jesús le dijo que velaran porque la carne era débil. ¿Qué es velar? Vigilar. Vigilar. Y vigilar en un aspecto completo, su vida espiritual y el tiempo en que caminaban. Pablo dice, los días son malos. Nosotros debemos de saber que los días son malos. El creyente. Daniel, en medio de todas las circunstancias donde él estaba cómodo. Todos saben que Daniel fue un hombre bendecido por Dios y bendecido por el mundo, porque Dios lo bendijo en el mundo. Y cada vez que Dios se glorificaba en Daniel, los reyes lo bendecían y los bendecían más. Y tenía posición jerárquica en el reino de Ciro, de Darío, de Nabucodonosor. Siempre tuvo una posición jerárquica, Daniel, porque Dios lo bendijo de esa manera. Pero aunque Daniel estaba así, mira que Daniel estaba pendiente del tiempo que Dios decía a su pueblo. Porque Daniel sabía que lo que su Dios decía era lo que se cumplía. Así es el creyente. El creyente está activo en lo que Dios ha dicho, porque el creyente sabe que lo que Dios ha dicho es lo que se va a cumplir. Es impresionante cómo tú escuchas en estos tiempos a personas que han leído la Biblia, pero son incrédulos porque no se congregan, no buscan al Señor, pero hablan de que las cosas que dicen en la Biblia se están cumpliendo. Y se escuchan esas cosas, porque lo que Dios dice se cumple. Pero el creyente no, desde ese punto, el creyente sabiendo, Daniel sabía, él dice, yo en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Cuando dicen los libros, nosotros podemos decir rápidamente en la Biblia. Cuando él decía los libros, no estaban en el libro de Daniel, podemos hablar de la Torá. Y ya habrían otros profetas que también estaban en medio de ellos, porque los que Dios usaba dejaban escritos.
Y vemos esto porque Jeremías tenía a alguien que le escribía los libros. Por lo menos Habacuc le dijo, corre y escribe. O sea, era una costumbre de Dios que escribieran ellos. Y eso viene de Moisés porque él dijo, escribirás estas palabras. Desde allí viene, porque Dios estaba dejando esa palabra para nosotros. Como dije hace un momento, Jeremías era profeta a las naciones. Pero esas naciones no se vio nunca en el tiempo de él. Pudieron decir los que lo escuchaban, este es un falso profeta, porque dice profeta a las naciones, a lo único que nos profetiza es a nosotros. Pero nosotros que leemos esta palabra hoy sabemos que Jeremías es profeta a las naciones. Lo sabemos porque nos profetiza hoy a nosotros. Hoy lo estamos escuchando a Jeremías. Y estamos muy lejos de ese pueblo judío terrenalmente. Y Jeremías nos está hablando hoy a nosotros. Qué tremendo. Lo que Dios le dio a él, lo usa hoy para con nosotros. Vemos como Daniel miró atentamente. Daniel no miró, bueno, pero mira lo que está pasando, ¿qué haré? Daniel miraba atentamente, mira los tiempos que hay. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Y por eso ellos alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Yo me imagino a Ra, este pueblo que viene con ese Dios que le dijo a Egipto, deja ir a mi pueblo. Y él no los dejó ir. Y ese pueblo, Dios le ha dicho, te daré la tierra por heredad. Y me imagino a Abraham mirando todas esas cosas que se escuchaban de ese Dios y corrió en la fe, porque miró atentamente lo que decía de ese Dios. Que dirían los atenienses, al Dios no conocido, diría Pablo, ese es el que yo predico. Dios nos enseña que es nuestra manera de mirarlo a Él lo que nos distingue. Este mismo Daniel dice que cuando él se le iba a obligar a contaminarse con las cosas de esos pueblos paganos, él dispuso en su corazón no contaminarse y Dios le dio gracia. Era esa habilidad de entender lo que Dios decía para no hacer algo que ofendiera a Dios, lo que hacía que Dios bendijese a estos hombres. Eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Por esa fe ellos alcanzaron gran testimonio. Me diría, pero ¿cómo? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, esa fe que ellos aplicaron fue por oír la palabra de Dios. ¿Bien? Porque eso es lo que enseña la misma palabra. No es lo que yo digo, es lo que la palabra dice. ¿Cómo usted discierne a aquel que está equivocado? Porque usted sabe lo que Dios dice. Y eso es lo que lo diferencia. Pero lo que hace que Dios se mueva en su vida es su disposición a hacer lo que Él quiere. Porque hay muchos que dicen, Jesús dijo, cuando vayas allá, no pongas en tu corazón cómo habréis de hablar ni qué habréis de decir en tu defensa, porque yo te daré palabra. Y muchos lo dicen y recitan el verso, se saben hasta el número y te lo pueden hasta decir en los 4 evangelios. Te pueden dictar el texto. Pero cuando van a hablar, no tienen esa confianza para que Jesús ponga palabra. Sí, allí hay un problema. Israel sabía lo que decía su Dios, pero ellos no hacían lo que decía su Dios. Y por eso dice Nehemías, pecamos contra ti, no guardando tus mandamientos. Y si leemos esta oración de Daniel, es casi igual a la de Nehemías. Cuando digo casi igual, no es que sean las mismas palabras, pero está hablando de que pecamos y por eso tú nos enviaste al cautiverio. Porque ellos estaban en tiempos casi parecidos. No en los mismos, casi parecidos. ¿Por qué? Porque eran tiempos de cautividad. Los tiempos que vivía Daniel, los tiempos que vivía Nehemías. Eran tiempos donde el pueblo de Israel era cautivo porque había ofendido a Dios. Se habían apartado de Dios. ¿Y qué es apartarse de Dios? Apartarse de lo que Él dice. Yo puedo estar en la iglesia, pero puedo estar apartado de Dios. Y Dios quiere que yo esté en la iglesia, pero esté con Él. Te dirá, yo puedo estar fuera de la iglesia, pero puedo estar con Dios. No puede ser, porque estar en la iglesia lo dice Dios. No os dejéis de congregar. Pero sí puedo estar en la iglesia y estar apartado de Dios porque puedo estar ignorando muchas de las cosas que Dios dice. Puedo estar como la iglesia de Éfeso, que Dios le dijo a esa iglesia que había dejado su pasión para con Él, su amor para con Él. O como la de Tiátira, puedo estar indiferente a lo que Dios dice.
Y son cosas. Todo viene de cómo yo recibo lo que el Señor me habla y qué disposición tengo a eso. Mientras estemos en el cuerpo, Jesús dijo que tendríamos aflicción. Eso lo dijo Jesús. Y la Escritura nos muestra en el libro de Lucas que Jesús, después de haber ayunado y orado 40 días, tuvo hambre. Tuvo hambre. O sea, tuvo hambre. Estaba sujeto a la pasión de la carne. La carne tiene hambre, tiene sed, tiene deseos, es inclinada al pecado, todas esas cosas. Amén. Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, ¿qué vino a hacer el enemigo? A tentarlo. Pero, ¿cuál fue la habilidad que tuvo Jesús cuando el enemigo vino a tentarlo? Vamos a ir allá a Lucas 4. Lucas 4. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús, después de los 40 días, tuvo hambre, pero vino el diablo y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo le dijo eso: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira el testimonio de Jesús. A la ley, escrito está. Porque el creyente sabe que su confianza y su provisión está en Dios. Está en Dios. Así de sencillo. Y los creyentes lo aprendemos cada día. Porque por eso somos creyentes. Porque Jesús obra en nuestra vida a diario. A diario Jesús obra en nuestra vida. Porque somos creyentes. Somos creyentes. Y nuestra vida ha de ser un testimonio de que Jesús nos gobierna, nos señorea y nos provee. Eso es nuestra vida. Ha de ser un testimonio así, porque esa es la muestra de que somos creyentes. Y acá es donde nosotros debemos de ver que está el agrado a Dios. Porque como he hablado días atrás, no agradamos a Dios cuando Él trae la bendición o provisión. No, lo agradamos cuando le creemos sin estar. Amén. Porque Jesús, después que fue tentado, notemos ahí en el 5, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a leer eso mismo en Mateo 4, el versículo 11. Míralo de una manera distinta, en el nombre de Cristo Jesús. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Están viendo? Aquí el diablo lo dejó, no pudo con sus tentaciones, sus engaños, porque la fe de Jesús permanecía firme, firme. Tuvo que correr, dice Pedro de esto: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero Pedro no lo dice así solo. Pedro dice: sujetaos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque el sujetaos a Dios es escrito está. Él dice, Él ha dicho, allá habló por medio del profeta. Eso es sujetaos a Dios. Jesús, después que confió, que vino a Jesús,
la provisión de Dios, la bendición. Los ángeles le servían, o sea, Jesús se alimentó y disfrutó. Santiago dice de esta manera, Santiago es bueno y maravilloso. En el capítulo 1, versículo 12, dice Santiago de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá la tentación, ¿quién es? Diablo. Cuando haya resistido la prueba, Dios la permitió para ver tu fe. Dios le bendecirá. Amén. Vemos que hay momentos donde nosotros tenemos esas pruebas que Dios permite. Porque si somos de Él no nos puede tocar. Pero Dios puede permitir porque somos de Él. Este pueblo, ¿cómo ofendió a Dios? Bueno, dice que Moisés despreció el vituperio de Egipto. Este pueblo deseaba estar en Egipto cada vez que tenía pruebas. Cada vez que tenía una prueba deseaba correr a Egipto. Jeremías 40, 41 y 42 nos habla de que Egipto simboliza el mundo. Simboliza el mundo. Egipto. Egipto habla de aquello a lo que nosotros queremos correr cuando tenemos las situaciones difíciles en medio de nosotros. Y Dios muestra que siempre se opone a Egipto. Cuando Abraham descendió a Egipto, ¿qué hizo Abraham? Se metió en problemas. Pero él descendió a Egipto ¿cuándo? Cuando vino un gran hambre. Descendió a Egipto. Yo me hago una pregunta como creyente. ¿Dios le podía proveer sin descender a Egipto? Rotundamente sí. Y la escritura lo muestra. Elías es un gran ejemplo de que él lo pudo haber provisto. Y si no es conforme ese ejemplo, aquí tenemos otro con Jesús. Cuando digo Elías, porque los cuervos lo envió a una viuda que ya no le quedaba nada y la viuda empezó a comer con él muchos días. Se salvó ella y su familia, pues por decirlo así. Ella y su hijo y Elías comieron muchos días, con un poquito que le quedaba para morirse. Es tremendo lo que hace Dios. Pero Egipto es símbolo del mundo. El problema está cada vez que nosotros tenemos las situaciones en nuestra vida cristiana. Porque a veces el problema es que estamos fundamentados, pero fundamentados mal. No estamos fundados en lo que Dios ha dicho. Cuando Pablo dice, no ignores que ellos fueron bautizados también, Moisés. Ellos estuvieron en la nube, también pasaron el mar. O sea, bautismo de agua y bautismo del Espíritu, está diciendo Pablo. Y más, ellos comían la misma bebida espiritual porque vivían de esa roca que es Cristo. O sea, ellos comían el mismo alimento que nosotros nos comemos hoy. La palabra. El mismito alimento de fe. Para fe. Pero Dios no se agradó de ellos. Pero mira esto. Todos ellos estuvieron en la nube y pasaron el mar. ¿Qué debemos de mirar nosotros allí? Que nosotros estamos fundamentados igual que ellos. Y Dios igual que ellos nos pasa a nosotros. Dice Salomón que el justo, el sabio ve el peligro y se aparta. ¿Por qué el sabio ve el peligro? Porque entiende y puede mirar. Lo que pasa es que hay muchos que no tienen sabiduría y por eso no entienden que están fundamentados igual que el Israel terrenal. Cuando dice que ellos cayeron porque hicieron esas cosas para que nosotros nos fundamentemos contrariamente a ellos. Y tenemos una palabra que Pedro dice que es la palabra profética más segura. ¿Por qué es más segura? Porque nosotros vemos un ejemplo que nos dice no hagas esto, haz esto. Si nosotros entendemos y nos fundamentamos
como los que alcanzaron gran testimonio, vamos a alcanzar gran testimonio. Lo vamos a alcanzar. Porque para eso se escribió la palabra. Pero si desechas y desobedeces, como los que alcanzaron mal testimonio, hermano, yo pudiera incluso hasta jurártelo, que vas a ir al infierno, vas a alcanzar mal testimonio, porque eso es lo que dice la palabra. Es algo tan seguro, porque Dios es seguro. Dios es seguro. Cuando yo veo que Dios hace las cosas, también entiendo con claridad que Dios juzga todas las cosas. Si yo me fundamento como es, alcanzo lo que Dios dice. ¿Qué busca Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Es lo que me interesa. Lo que pasa es que tenemos un problema. Nosotros hacemos las cosas y esperamos que las cosas produzcan como nosotros pensamos. Y no entendemos el principio que Jesús nos enseñó, que la semilla produce de suyo propio. Ella lleva fruto de ella misma. Ella no lleva fruto de nosotros, ni de la tierra. Ella lleva fruto de ella misma. Isaías dijo que el Señor habló por medio de él y dijo que su palabra salía de su boca y no volvería vacía, sino que sería prosperada en aquello para lo cual él la envió. Produciría esa semilla lo que ella llevaba. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, nosotros debemos esperar, no como nosotros estamos acostumbrados a esperar. Nosotros debemos esperar como Dios quiere que esperemos. Ahora, ¿cómo Dios quiere que esperemos? ¿Cómo Dios quiere que esperemos? Vamos a Hechos 1. Hechos 1. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En Hechos 1, mira esto. Del versículo 6. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Mira esto. Acá dice que Jesús en el versículo 4 le dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ustedes escucharon de mí. Ellos tenían que estar allí esperando. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo será esto? ¿En qué tiempo nosotros podemos estar preparados? ¿Y qué señales habrá de lo que sucederá? ¿Y cómo será? Y Jesús le dijo en pocas palabras, a ustedes no les toca eso. Eso no les es dado. Y esto hay que entenderlo. Porque Él es el Señor, los que estaban acá sus siervos. Nosotros entendemos eso. Él nos da la palabra, recibiréis por Él. Serás grande entre los grandes, llevarás una iglesia. Tú te ocuparás de esto, tú harás esto. Ahora, yo saber cómo ha de ser, no me toca. No me toca saber cómo ha de ser. Simplemente esperar. Eso me toca. Ahí está una de las grandes fallas que cometen muchos y por eso llevan tribulación. No es que Dios va a ser infiel, Dios lo hace como Él dijo, pero sufren tribulación, pasan por circunstancias, se desvían. Muchos a veces, lamentándolo mucho, se apartan porque no entienden que fe es esperar. Amén. Fe es tener la seguridad de algo que yo espero. Ojo, lo espero. No es que, ay, no, yo estoy esperando, pero yo estoy haciendo esto mientras tanto. No estás esperando nada. Dios no le llamó a usted a hacer nada mientras tanto. Dios le llamó a hacer sus cosas mientras tanto.
Yo veo en sus discípulos este problema que a veces está en muchos. Los discípulos en una ocasión le dijeron: Maestro, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué obra haremos? O sea, porque todos quieren saber qué vamos a hacer, cuáles son los pasos. Por eso los falsos profetas se aprovechan y engañan a muchos y les quitan los realitos. ¿Qué haremos? Jesús le dijo: crean al que el Padre envió. Esta es su obra. Cuando esperamos, solo necesitamos creer. Solo necesitamos creer. Y cobra mucha fuerza lo que dijo Santiago: el que soporta la tentación. Amén. Porque ahí viene la tentación. ¿Y tentación a qué? A hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer. A desviarte de lo que Dios te está mandando en realidad a hacer. A no obedecer lo que Dios te está diciendo porque estás corriendo a otras cosas que son tentaciones. Y es el detalle. Por eso digo que el estar bien fundamentados es lo que nos hace hacer lo que Dios quiere. Porque el que Daniel diga: yo miré atentamente, es porque Daniel estaba bien fundamentado. Y el que Pedro diga que la palabra profética más segura que tenemos, hacemos bien en estar atentos, lo que está diciendo es que tenemos que estar bien fundamentados. Porque tenemos que estar atentos a esa palabra. No a lo que dicen las situaciones, eso no es problema de nosotros. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: no mires estas cosas porque el Padre sabe, Él sabe, y es lo que nos interesa saber. Él sabe. Y si tú le das a tu hijo comida, ¿cuánto más Él no te dará a ti lo que necesitas? Y esto es importante, porque ya esto nos quita hasta el problema de estar orando por lo que necesitamos. Podemos hacerlo si queremos. Podemos insistir si queremos. Pero ya Jesús nos dijo que no era necesario hacerlo. Porque Él sabe. O sea que no sería un problema para esperar. Pero a muchos se les hace problema esto. Porque no están escuchando lo que Dios está diciendo. Y ahí está el detalle. Una vez un escriba quería tentar a Jesús y le preguntó los 2 mandamientos. Y Jesús se los dice, ¿no? Y él se los completa. Y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Pero lo tremendo allí que uno ve es como Jesús, siendo Dios, responde a una pregunta de alguien que decía estar en sus cosas. Pero cuando ese alguien responde a Jesús, le completa el mandamiento, Jesús no le dice a él, como él le dijo: bien has dicho, maestro. Bien has dicho, maestro. Él le dijo a Jesús. Pero cuando Jesús le responde a él, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y no estás lejos puede sonar muy bien, pero no estaba en el reino de los cielos. Y ahí está el detalle. A veces nosotros hacemos las cosas y pensamos que están bien, pero no necesariamente están bien. No necesariamente están bien. Y allí es donde la palabra cobra fuerza. Salomón dijo: hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho. O sea, le parece. Hay muchas maneras de hacer las cosas que nos va a parecer lo correcto. Hay muchas maneras de inclinarnos a obedecer las cosas que nos va a parecer lo correcto. Pero el final de eso es muerte. O sea, no es vida, no aprovecha, es vano. Acá está el problema. ¿Y por qué podemos ir a aquello que nos parece derecho, pero es vano? Porque no estamos fundamentados en lo que Dios dice. Hay que pensar en lo que dice el apóstol a los hebreos. Ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Ellos se fundamentaron en lo que Dios decía. Y por eso alcanzaron gran testimonio. Con su fe, ellos dieron testimonio de haber agradado a Dios. Esto es tremendo, hermano. Porque dice que después que no fue traspuesto, dejó testimonio de que agradó a Dios. Esa fe
que ellos tuvieron lo que Dios decía, lo hacía cada día agradable, porque hacían lo que Él decía. Imagínate a Jesús cuán agradable le era al Señor cuando Jesús, viendo que podía hacer eso, porque podía hacerlo, Él escogía no tentar a Dios. Él escogía, bueno, Él dijo que yo puedo vivir solamente lo que Él dice. Y Jesús no estaba hablando de negar su necesidad terrenal, su necesidad humana. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba soportando la tentación. Y aquí hay un ejemplo preciso para eso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, el diablo lo tienta, es simplemente por comida. ¿Y qué malo tiene comer? Pudieran decir algunos. Comer no tiene nada de malo, pero no era lo que Dios quería que él hiciese. Como cuando Pablo, el Espíritu le impide hablar en Asia. ¿Predicar tiene algo de malo? No, predicar es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. El Evangelio es la buena noticia. Pero hacerlo en Asia en ese momento era malo hacerlo porque el Espíritu Santo decía que no. El detalle aquí está por qué a veces no tenemos esa capacidad de entender lo que Dios está diciendo. ¿Por qué no la tenemos? Porque en realidad no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando. Si el creyente tuviese esa habilidad tan sencilla de, como dijo Jesús, tener un simple granito de mostaza como fe, haría que un monte se moviera, dice Jesús. Y es impresionante, porque los que han alcanzado revelación con Dios, los que han alcanzado ser usados por Dios de una manera tremenda, solamente han tenido ese granito. Y Dios los ha usado. Y usted puede decir que bueno, yo quiero ese granito. Ah, pero es que eso suena bonito. Pero ese granito fue probado. Pasan las situaciones, pasan los tiempos. Y tú con tu fe sigues glorificando a Dios. Porque el que es glorificado en la muerte de Jesucristo, el que muere en el bautismo, ese también es glorificado con Jesús. Tienes que llevar el vituperio, tienes que llevar esa cruz creyendo. ¿Qué Dios quería de este pueblo que estaba en el desierto? Que no teniendo agua, ellos declararan que Dios era poderoso para darles agua. Y de que aún no se las diera, ellos se iban a gozar porque era el Dios que lo había sacado de Egipto. Dios esperaba estas simples palabras de ese pueblo. Simplemente eso. Esperaba a Dios un acto de fe. Esperaba a Dios una confianza de que Él era el que iba con ellos. Ahora, ¿qué situación tenemos nosotros? ¿Qué situaciones nos vienen? ¿Y cómo respondemos nosotros a esas situaciones? Es la pregunta, ¿cómo respondemos a esas situaciones? ¿Qué le decimos a Dios en medio de esa situación? Porque el creyente siempre va a temer. Siempre. Siempre va a haber el temor, siempre va a haber el miedo. Pero ¿qué haces con el temor y con el miedo? ¿Lo escuchas, lo apruebas, lo obedeces o lo resistes? O dices, aún en miedo, aún en temor, Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Esa es la diferencia. Porque cuando alguien tiene un problema muy grande, no es fácil lo que viene a la vida de la persona. Pero si la persona es creyente, sabe, por su fe, entiende que Dios hizo el universo con la palabra que sale de su boca. Yo no sé si tú estás viendo eso que dice el apóstol a los hebreos, pero esa es la fortaleza más grande que debería tener un creyente. Mira el problema que tengo, pero el que me puede solucionar el problema hizo el universo con su palabra. Podrá solucionarme ese problema. Ahora, si lo hace o no lo hace, no es problema mío, pero yo creo que lo puede hacer. Ahí está la diferencia. Porque muchos piensan que la diferencia está, y por eso Jonás no quería predicar,
Jonás no quería predicar en Nínive porque él pensaba que la diferencia estaba en que él era un buen profeta, en que lo que él decía se cumpliese. Y él pensaba que esa era la diferencia de ser un buen profeta. No, la diferencia de ser un buen profeta o lo que nos define como buenos profetas es que lo que hablamos es lo que Dios dice. Por eso somos buenos profetas, porque profete es aquel que habla inspirado por el Espíritu Santo. Buen profeta es el que habla lo que Dios dice, predice, predica, consuela, todo según Dios quiere. No el que lo que dice se cumple. No estoy diciendo que un falso profeta es un buen profeta. No, lo que estoy diciendo es que lo que Jonás dijo no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? El pueblo de Nínive supo arrepentirse y Dios desistió de hacer lo que iba a hacer. Amén. Yo veo en Isaías cuando va Ezequías y le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. Ahí Ezequías reaccionó rápido, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. En el libro de Reyes, Isaías también habla del mismo hecho. Él reacciona rápido y empieza a orar. Isaías no iba ni por la mitad de la sala cuando se devolvió, porque Dios le dijo, anda, dile que yo le doy 15 años más. Tremendo lo que Dios hizo. Pero Dios pudo haberlo hecho de otra manera. A lo mejor no quiso usar a Isaías y envía a otro profeta después, porque o Ezequías no se hubiese arrepentido al momento, sino después. Y Dios envía a otro profeta. ¿Cómo hubiese quedado Isaías? Como que lo que dijo no era de Dios. Todas estas cosas tenemos que ponerlas, hermanos, en el tapete, porque eso es la fe. El problema muchas veces es que lo que nosotros creamos no sea así. Pero es que Dios no te ha dicho que todo lo que tú creas va a ser así. No, Dios no dijo eso. Porque Jesús enseña este principio, pero también dice que si pidiéramos algo conforme a su voluntad será hecho. Es conforme a su voluntad, no a la nuestra. O sea, si no, imagínate cómo cualquiera está pidiendo cosas que Dios no le agrada y Dios la tiene que dar porque esa persona está creyendo que eso se lo van a dar. Imagínate, tal apostasía estuviese la iglesia, como hay muchas que están en apostasía. El problema está allí. Yo no creo y digo con mi fe que, bueno, todo lo que yo creo Dios lo tenga que hacer. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando cosas no sucedan como yo espero, yo le voy a echar la culpa a Dios y peor, me voy a condenar yo mismo. Porque resulta que como yo creía, no se hizo. Dios no hace las cosas como tú crees. Dios las hace como Él cree. Porque dice Pablo a los romanos, en Romanos 8, disculpen, Romanos 8, mira esto, el versículo 28, dice Pablo, en el nombre de Cristo Jesús, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está el gran detalle. ¿Y por qué muchas veces algunos dejan de creer, terminan perdidos, terminan ofendiendo a Dios? Porque Jesús dice que muchos dirán, muchos siervos dirán, eso lo dijo Jesús, mi Señor tarda en venir. Y comienzan a emborracharse, a golpear a los criados. ¿Qué es esto? Ofender a Dios. Ya hay cosas que no les importan. Ay, no, esto no es tan malo. Ay, Dios no se va a molestar conmigo por esto. Y viven vidas mediocres delante de Dios, ofendiendo a Dios pensando que Dios va a honrar eso. Dios no honra eso. Él apareció para destruir nuestros pecados. Y apareció. Él vivió, murió y volvió a vivir para que nosotros ahora vivamos para Él. Para eso Él vino. Y eso es una realidad. Acá está el detalle. Es conforme a su propósito.
Pablo en Corintios, me imagino yo, porque está Lucas hablando en el libro de los Hechos, que Pablo tenía tal persecución en Corintios y Dios le dijo en oración o en sueños, le dijo, no temas, Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Por qué Dios aparece a decirle esto a Pablo? Por implicación lo entendemos, o sea, Pablo había temor en el lugar y probablemente lo que quería era salir ya de ahí, porque es lo que provoca cuando uno ve tal desobediencia que hay personas y uno no halla el dónde esté lo que Dios dice que va a hacer. Uno busca vía según lo que uno razona y piensa. Pero Dios le apareció a Pablo y le dijo cuál era su propósito en ese lugar. Tenía un propósito Dios allí. Cuando nosotros, la Escritura nos muestra que Dios tiene propósito, porque Dios es un Dios de propósito, nos está diciendo que nosotros no entendemos lo que Él hace, pero siempre vemos su gloria. Terminamos cantando, alabando, brincando, saltando, llenos de gozo. Dice que andando y llorando irá el que lleva la preciosa semilla, pero después vendrá, ¿cómo vendrá? Con sus gavillas repletas, llenas de fruto, porque creyó, porque el que lleva la preciosa semilla la lleva porque cree. Dice Pablo a Timoteo, yo he guardado la fe, he retenido mi depósito, mi fe, mi confianza. Él me dijo, instrumento escogido me eres tú, y yo hice todo conforme a lo que él me había dicho. Y esa es la fe del creyente. Pregúntame a mí por qué hago mi servicio y por qué hago las cosas. Y te diré por qué él dijo esto. Y esa es la diferencia, que le has creído a Jesús. Y si no haces porque no le has creído, y si no le has creído, estás desorbitado, estás desgraduado, no estás bien. No estás bien. No es posible, y mira la palabra que estoy usando, no es posible que alguien esté en el cuerpo de Cristo y no discierna la voz de Cristo. Y Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. O sea, eso es obvio. Jesús es fiel y usa a todos los que se acercan con fe. Los usa. Aquí está el gran detalle. Estamos viviendo un tiempo donde literalmente el enemigo está vestido de ángel de luz. Está metido en las iglesias protestantes, haciendo pasarse por Dios. Y es impresionante, porque la fe se ha desviado. Como dijo Pedro, que por causa de ellos el camino de la verdad sería blasfemado. Es impresionante, el camino de la verdad se ha dañado tanto que es un tiempo más peligroso para los creyentes, para andar en su fe, y no entender en realidad cuando Dios los llama es porque Dios tiene un propósito. Dios no llama a alguien porque me agradaste. No te creas Moisés. Moisés fue agradable a los ojos de Dios, pero ahí hay un sentido espiritual. Porque si Pablo está diciendo que él antes nos conoció a Moisés, también antes lo había conocido. Obviamente, por fe es que nosotros agradamos y discernimos aquello que Dios tiene para nosotros. No, a veces escucha personas contando sus testimonios, uno dice, ¿por qué yo no tengo un testimonio así como esa persona? Precisamente por eso, porque no has tenido la fe que tiene esa persona. Porque alguien que tiene fe tiene su testimonio. Y dice, Dios me habló así, yo escuché y después Dios hizo esto conmigo y después hizo aquello. Y eso ya a algunos se le hace repetitivo a los que lo escuchan, pero aquel lo repite tanto porque es su testimonio. Es su testimonio de fe, pero porque algunos no lo tienen, porque no se han fundamentado en la fe. Jesús lo dijo de manera clara, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿A Jesús se le puede seguir literalmente como seguimos a una persona? No. A Jesús se le sigue en espíritu, porque Él es espíritu. Y si no entiende que Él es espíritu y me va a decir que es un hombre que está sentado en los cielos, sí, yo le voy a decir que es un hombre que está sentado en los cielos, pero su espíritu está en muchos creyentes. Aleluya.
y su palabra sustenta toda la creación. Es lo que dice la Biblia. La palabra de su poder. Porque Él es espíritu. Él es espíritu. Y si queremos entenderlo, dice Isaías que Él descubrió nada más su brazo. Su brazo descubrió Él. Solamente su brazo. Son cosas que hemos de entender. Hemos de fundamentarnos allí. ¿Qué pide Jesús de mí? Que le crea. ¿Estoy creyendo? ¿Estoy creyendo a la palabra de Jesús? Es la pregunta. ¿Cuánto tengo de lo que Jesús habla en mi vida, en mi ser? Uy, me acuerdo de la palabra del domingo, me acuerdo de la palabra del otro día. Sí, pero ¿cuánto tienes de esa palabra? El Señor dijo y yo pienso que es esto. A mí me agrada incluso cuando alguien me dice, uy, yo pienso que el Señor está hablando de esto por esto. Yo a veces los corrijo y le digo, bueno, solo Él sabe. Pero me agrada que las personas tengan expectativas conforme a lo que Dios dice. Porque eso muestra de que están velando y vigilando su salvación, lo que el Señor está hablando. Porque esa es la salvación. Uno piensa que vigilar su salvación es portarse bien. La salvación es por fe, hermano, no por obra. Portarse bien es obra. Yo por fe me porto bien. Es muy distinto. Él me influencia y me porto bien. Nosotros velamos en nuestra salvación con la fe, vigilando lo que Él está hablando, vigilándolo. El Señor ha estado hablando de esto. El Señor ha estado diciendo esto y mira lo que está pasando con tal persona. El Señor ha estado diciendo esto y mira lo que está pasando con tal persona. Él está diciendo. Y son cosas porque es vigilar, estar pendiente de lo que Dios está haciendo. Porque es Dios quien hace. Es Dios quien hace. Y cuando estamos pendientes podemos nosotros fundamentarnos y aplicarnos en la palabra. Te lo explico de esta manera. Si tú como oyente estás sentado allí, estás vigilando lo que Dios está diciendo y tú ves que Dios ha estado diciendo, profetizándole a algunas personas que van a desobedecer o esto, o no hagas esto, obedece, y tú en el sentido espiritual lo ves en las reacciones de alguna persona, cómo se está comportando en esto. Y si tú lo ves, tú te puedes fundamentar como dice la palabra, amonestados los unos a los otros. Porque la amonestación viene de algo que yo veo en el sentido espiritual. Y yo voy y amonesto a la persona porque Dios me está mandando eso. Y si no lo hago, Dios me va a pedir cuenta. Porque dice, amonestados los unos a los otros. Esos son los mandamientos. Que Nehemías está diciendo, nos hemos revelado y no hemos guardado tus mandamientos. Es el problema que tenemos. El problema es que no nos fundamentamos en lo que Dios dice. Y después queremos identificarnos como gente de fe. La gente de fe es gente que anda por la palabra. ¿Cómo por la palabra? Yo ando con la Biblia debajo del brazo. Bueno, gloria a Dios si lee tu Biblia y no es malo llevarla bajo el brazo. Malo es llevarla ahí y no usarla para nada. Eso es malo. ¿Qué es andar conforme a la palabra? Que Dios está hablando esta palabra, pero Dios las habla como Él dijo. No pasará. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. En cada tiempo Él tiene que decir. Cada situación Él tiene que decir. Dios ha estado hablando y está hablando con respecto a situaciones. Yo vigilo, yo miro, porque soy espiritual. El espiritual todo lo juzga y Él no es juzgado de nadie. Porque Él mira lo que Dios está diciendo, porque lo vigila. Vigila. Juan lo dijo de esta manera en 1 de Juan 4, probad los espíritus para ver si son de Dios. Nosotros hemos sido llamados a vigilar, a probar eso. Y cuando nosotros estamos así en el sentido espiritual, Dios nos muestra las cosas y no somos carnales. Qué casualidad que las personas que dejan de obedecer y empiezan a estar desobedientes, cuando tú lo ves en la iglesia, el sentido espiritual lo han perdido. Se lo digo como pastor, porque yo oro y estoy pendiente. Yo a veces estoy alabando y estoy viendo a la niña y la tengo al niño y me estoy gozando mirándola, su sonrisa, pero alabando a Dios, dándole gracias y glorificando su nombre por esas cosas. Y hay algunos que piensan que ser espiritual es tener los ojos cerrados. A la mejor manera de orar y de alabar es cerrar, porque es obvio, cuando yo cierro mis ojos, todas las distracciones se van. Se van todas las distracciones.
Pero aún a veces cerramos los ojos y estamos metidos en las distracciones porque no tenemos la habilidad para apartarnos. Tenemos que aprender, como dice el apóstol a los hebreos, a despojarnos de todas esas cosas para fundamentarnos. Porque bien fundamentados es donde vamos a poder agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, las cosas van a venir. Porque Él al que se humilla le da gracia, le da favor. Aquel que lo agrada y le reconoce en todo. Aquel que es devoto, que le rinde a Él pleitesía y le reconoce en todas las cosas. Dios le da favor, Dios le da gracia y Dios lo usa. Y esa es la diferencia. Porque Dios nos ha llamado a usarnos. Dios no nos ha llamado a que seamos siempre los mismos. Dios nos llamó a usarnos y a levantarnos y a por medio de nosotros Él mostrar en medio de la humanidad su favor y su gracia. ¿Y quién es Él? Para todos los que le creen. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve Hebreos 11? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está ahí y que premia a los que le buscan. Amén. Pero ¿que está dónde? Porque dice Pablo, y lo refleja Lucas en el libro de los Hechos, que en Él vivimos, en Él habitamos. David dice en los Salmos, ¿de a dónde me iré de tu presencia? Allá, lo último, allá, de allá me tomará tu mano y me sacará. Yo creo que el único que se volvió loco a no entender eso fue Jonás y corrió para el otro lado, como que pensaba que se iba a escapar. O sea, obviamente, Él está en todo lugar. Pero ¿qué estará hablando allí el Espíritu Santo? ¿Qué estará diciendo? O sea, el que se acerca a Él, es necesario que crea que Él está y que premia a los que le buscan. El que se acerca a Él, ¿dónde? En la iglesia. El que se acerca a Él, ¿dónde? En el lugar secreto. Cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que saber que Dios está y te va a recompensar por tú haberle buscado. Porque Dios recompensa a los que le buscan. Pero buscarle es donde está el detalle. Porque pensamos que buscarle es venir simplemente a la iglesia. No, yo vengo a la iglesia a buscarle porque vengo a fundamentarme en lo que Él dice. Y cuando me fundamento es que Dios me recompensa, porque eso es lo que está diciendo Santiago. Después que soporta la prueba, recibe la corona de vida. ¿Cuándo recibimos? Después que soportamos la prueba. Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es primero? Buscar el reino de Dios y su justicia y después viene la añadidura. No es primero la añadidura, primero es buscar. ¿Dónde yo creo que Él está? En la iglesia. Cuando voy a orar, yo me doblo a orar y si yo creo que Dios está allí, mi oración va a ser distinta. Veamos esto, porque a veces cuando hacemos algo malo y aún conocemos este texto, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, eso lo dice Juan 1. Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Si sabemos eso, ¿por qué a veces vamos a orar y aún así estamos como que, oye, somos indignos porque pecamos? Porque el enemigo ataca nuestra fe, porque él sabe que con fe es que agradamos a Dios. Y cuando vamos a orar, si hay fe, sabemos que Dios está allí. Si hay fe, usted sabe que ya Él le perdonó, si ese fue su caso. Y se arrodilla allí y sabe que Dios está allí. Y que le va a premiar por haberse fundamentado en lo que Él dice. Confesé mi pecado, Él es fiel y justo para limpiarme. Ahí estoy fundamentado. Y el enemigo tratando de sacarlo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, escrito está. Allí está usted declarando lo que Dios dice. Fundamentado. Fundamentado. ¿Qué hace Dios? Le recompensa. Vemos a unos judíos atribulados porque ellos no supieron ir tras esa palabra por fe, sino fueron tras esa palabra por obras. Nosotros vamos tras esa palabra por fe. Cuando ellos fueron tras esa palabra por obras, esa palabra se presentó delante de ellos
Y como dice Pedro, ellos fueron desobedientes a esa palabra. Fueron desobedientes, porque esa palabra no se puede ir tras por obras. No, porque cuando Dios prueba, permite la tentación, vienen las situaciones difíciles donde ahí sí vas a tener que guardar esa palabra. Y no va a ser tan fácil como cuando no te están persiguiendo. Y algunos que no ven eso, ay sí, pero yo lo he guardado todo, dijo el joven rico. Prácticamente le dijo, es fácil hacer las cosas cuando no hay algo en realidad que nos cueste. Y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Ese vende todo lo que tiene, él lo dijo, tenía muchas posesiones y por eso se fue triste. Le costaba mucho hacer eso, ¿cierto? Pero también le costaba mucho seguir a Jesús, porque todos sabían que Jesús andaba por allí era con una bolsa, que la cargaba Judas, que era ladrón, porque créalo, la gente se entera de todo. La cargaba Judas y era ladrón y se robaba todo, sustraía de la bolsa. Y con eso era que se sustentaba Jesús. Y el joven rico me imagino que pensó esto, todo lo que tengo, lo vendo, lo doy a los pobres y lo sigo a él que solo tiene esa bolsa. Y el que la tiene es un ladrón y sustrae de lo que se da. ¿Qué voy a hacer yo? Difícil, ¿verdad? No pensemos que el fundamental no lo que Jesús dice es cualquier cosa. Necesitamos esa gracia. ¿Por qué te digo que no pienses que es cualquier cosa? Para que no lo hagas por obra. Para que creas a aquel que te habla. Para que le creas. Para que él lo haga. Porque él lo hace. Él es fiel. Y lo hace, ¿sabes? Cuando tú le crees. Es que él hace las cosas. Y te levantas. Lo que no podías hacer, lo empiezas a hacer. Tu obediencia, tu manera de hacer las cosas en el Señor va a ser evidente a todos. Como cuando las personas se han disciplinado en esta iglesia. Eso ha sido evidente a todos los espirituales. Ojo. Los que han visto cómo se ha hecho y han entendido lo que se está haciendo. Obviamente dicen, sí, era evidente porque mira lo que se le estaba diciendo y aún por eso mismo fue que cayó la persona. Porque esto es lo tremendo, hermano. Cuando no obedecemos, tropezamos con la misma roca, que es Cristo. Así que miremos cómo estamos viendo esa roca. Si para caer en ella, que ella nos sustente, estamos viendo a ella como para martillarla, no sea que esa roca nos caiga encima y nos despedace, como dijo Jesús. Porque a ella no se puede ir como por obra, sino como por fe. Porque Él es la roca. Él es la roca. Él busca un pueblo que le crea. Guárdate esta diferencia en tu corazón. Los que tienen fe alcanzan gran testimonio delante de Dios. Gran testimonio delante del Señor. Y esa es su voluntad. Vamos a darle gracias al Señor.